bienvenidos a nuestro consultorio psicológico online. Como cada jueves nos encontramos hoy 3 de la tarde para conversar con ustedes y trabajar algunos temas relacionados a nuestra salud mental. Hoy hemos elegido el tema la educación de la voluntad. Cuán importante es, primero, el confiar en uno mismo y el ser perseverante para alcanzar las cosas. Pero este es un proceso, eso también tenemos que aprenderlo. Así que vamos a tratar todos los detalles el día de hoy y nuestro invitado es el psicólogo Carlos Zúñiga Núñez, al cual quiero saludar y está presente. ¿Cómo está, licenciado Carlos? Bienvenido al consultorio psicológico. Muy buenas tardes con todos los presentes y muchas gracias por la invitación. Muy bien. Este tema tan interesante para realizar nuestros propios proyectos. Primero, nosotros mismos, saber cómo nos sentimos y cómo podemos quizás autoeducarnos para alcanzar el éxito en nuestra vida. Así que lo dejo para que desarrolle el tema en nuestro consultorio psicológico y posteriormente haremos seguro las preguntas del caso. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes con todos. Entonces, de nuevo, el día de hoy vamos a ver vamos a tratar el tema acerca de la educación de la voluntad o educar la voluntad. Frente a este tema, dos aclaraciones, ¿no? La primera es, si es posible educar la voluntad, sí es posible, ¿no? Nosotros vamos a basarnos en esta premisa para luego, frente a la afirmación de esta premisa, pues pasar a hacer el desarrollo de cómo sería el trabajo de la voluntad, ¿no? De la educación de la voluntad. Y en segundo lugar, también no vamos a entrar, digamos, de fondo a las bases o a las raíces de la voluntad, ¿no? Digamos, conceptualmente hablando, pero sí hacer la aclaración de que actualmente hay una corriente que puede malinterpretar todo lo que nosotros entendemos por voluntad, ¿no? Como una especie de, algunos autores podrían llamarlo una especie de voluntad marquetera, ¿no? Donde se trabaja bajo la premisa de que si alguno desea mucho un objetivo, una cosa, pues solo basta ese deseo muy profundo que pueda tener para lograr conseguirlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, si es que uno se programa para conseguir algo o se repite constantemente de que va a conseguir algo o de que va a llegar a un fin o un objetivo, pues de alguna manera lo va a llegar sin, digamos, otro trabajo agregado a este objetivo, ¿no? Entonces, es como una mala concepción de la voluntad, ¿no? Un poco yankee, si la quieren llamar así, ¿no? Más orientada también a las cuestiones de ventas y todas estas, digamos, y todo este mundo que lo rodea, pero lo que nosotros vamos a ver hoy día, ¿no? Para conocimiento de todo el público, o de todo público, es la voluntad en sus raíces y cómo ésta se puede educar, ¿no? El tema lo vamos a ver de manera breve. Entonces, para empezar, yo quisiera ponerles aquí un pequeño gráfico. Vamos a entrar, darle una pequeña pincelada, una breve pincelada a lo que es la antropología de la persona humana, ¿no? Donde nosotros, pues, reconocemos tres dimensiones en ella: la dimensión biológica asociada al cuerpo, la dimensión psicológica asociada a la mente, o antiguamente también se le decía alma o psique, y finalmente la dimensión espiritual, ¿no? Del alma espiritual, que está orientada a la trascendencia de la persona, ¿no? La persona humana es un ser trascendente. Entonces, todas estas tres dimensiones que de alguna manera, ¿no? Se ubican, o las podemos ubicar según las flechas en la persona. Obviamente, toda la persona es una unidad indivisible y se compone de estas tres dimensiones, y no se pueden separar estas tres dimensiones, pero sin embargo, de alguna manera se les puede, pues, acreditar algún lugar físico, ¿no? Por ahí lo biológico es el cuerpo, ¿no? Lo psicológico puede ser el cerebro, la misma mente o la psiquis, ¿no? Y bueno, y las cuestiones espirituales antiguamente se le ubicaba en
en el pecho, ¿no? Porque se creía que ahí estaba el ánima o el alma, que era la que daba vida a la materia inerte. Pero también hay otra dimensión, que es la dimensión social y sexual, ¿sí? Que es una dimensión transversal, ¿no? ¿Qué quiere decir transversal? Que atraviesa a la persona humana y se manifiesta en las otras dimensiones. Es así que hablamos de un cuerpo sexuado, ¿no? De una psiquis sexuada y de manifestaciones espirituales también trascendentes, si quieren llamarlas sexuadas, como por ejemplo el amor, ¿no? Varones y mujeres pues amamos distinto. Entonces, de alguna manera, este esquema antropológico de la persona humana se trabaja, como decíamos, o el principio de trabajo es totalmente indivisible. ¿Por qué yo les estoy explicando todo esto? Porque nosotros en este esquema vamos a poder ubicar la voluntad. Vamos a poder ubicar la voluntad. Muy bien. Entonces, la voluntad se encuentra en la parte espiritual de la persona, por lo que decíamos es algo muy trascendente. ¿Sí? La voluntad es una de las potencias espirituales, unas potencias del alma de la persona humana, junto con la inteligencia. ¿Sí? Son dos potencias, inteligencia y voluntad. La inteligencia, que es, digamos, la encargada del conocimiento de la realidad, de las cosas, más específicamente de la esencia de las cosas, y la voluntad, que, bueno, y la inteligencia tiene como fin último el bien, o tiende hacia el bien, y la voluntad, ¿no? Que de ahí se desliga la libertad, si quieren llamarlo así, que aspira o tiende, ¿no? Efectivamente, si la inteligencia tiende a la verdad, pues la voluntad va a tender al bien, ¿correcto? A tender al bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de voluntad desde un punto de vista antropológico, psíquico, estamos hablando de la facultad que tiene la persona humana trascendente para llevarnos hacia un bien, para que hacer que nos orientemos hacia un bien, que tiende hacia el bien. Y se ayuda o se guía de la inteligencia humana para identificar las cosas de la realidad como un bien, ¿sí? Como algo que es bueno para la persona y por lo tanto la persona va a buscar ese bien. Bien, entonces, el trabajo de la voluntad, por lo tanto, se desliga a el trabajo para el bien de la persona, para que él busque el bien o busque su bien particular que lo lleve a un bien mayor. Muy bien, entonces, por lo tanto, cuando hablamos de voluntad, ¿sí? Hablamos pues de una dimensión trascendente en la persona humana, o sea, que va, y como lo vamos a ver, no se proyecta o no está en el aquí y en el ahora, sino que siempre se va a proyectar un futuro. Y por lo tanto, el trabajo de la voluntad va a estar orientado a eso, o sea, el trabajo constante y sonante hacia un futuro como tal. Muy bien, entonces es muy importante ubicar la voluntad porque, claro, digamos que la voluntad esté en mi psiquis, en mi mente, en mi cerebro. Entonces, claro, si yo mediante el lenguaje me voy programando, no voy repitiéndome, voy teniendo estas emociones o estos sentimientos de querer algo, pues de alguna manera, pues la voluntad se va a orientar hacia eso. Pero como no es algo muy material, que digamos, como es una potencia inmaterial en la persona, correcto, pero que tiende al bien, y esto es según la naturaleza de la persona, porque la naturaleza de la persona tiende a la verdad y al bien, muy bien, es un poquito más difícil de desarrollarlo. Por eso a veces también tenemos una mala concepción, ¿sí? de la voluntad. Tenemos una mala concepción de la voluntad porque pensamos que simple y llanamente es, bueno, tú puedes, ponle esfuerzo, o bueno, si alguien no puede algo, lo que pasa es que no le está poniendo ganas, ¿no? O sea, no se está esforzando, y no necesariamente es así. Puede haber en nosotros algunos elementos que deterioren nuestra voluntad. Por más que nosotros queramos, por más que le pongamos un montón de ganas, que obviamente sí es eso, no estoy diciendo que no, obviamente sí es eso, pero por más que nosotros pongamos ganas o que nos echen porras, nos hagan barra, va a ser muy difícil lograr este objetivo. Por eso yo les traigo, ¿no? Un poquito un esquema, esto es un análisis personal mío, ¿no? De cómo podemos ver el trabajo de la voluntad. Una vez que ya vimos la voluntad, vamos a ver pues el trabajo de la voluntad, ¿sí? En esta línea es un espectro, es el espectro de la conducta humana, ¿muy bien? La C que está en el medio es la conducta, ¿sí? La C que está en el medio es la conducta. Entonces, la conducta se encuentra dentro de un espectro de conductas humanas, donde para un lado es la vista positiva o el hacerlo, ¿no? Y para el otro lado es
una vista más negativa o de negación, ¿no? Que es distinto, o de no hacerlo. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo muy simple, ¿sí? Yo tengo una conducta aislada, totalmente aislada. Por ejemplo, lavarme los dientes. Muy bien, entonces, yo tengo la conducta de lavarme los dientes todas las noches antes de dormir. Entonces, si yo en el espectro me ubico para la parte positiva, o sea, me lavo los dientes, ¿correcto? Voy a entrar en una repetición de conductas aisladas. Si yo me lavo los dientes una vez cada semana, ¿correcto? Una vez, y luego, primero me lavo todos los días. La siguiente semana me lavé una vez. La subsiguiente semana no me lavé. La subsiguiente semana me lavé 2 veces. La subsiguiente semana no me volví a lavar. La subsiguiente semana me lavé 3 veces. O sea, ahí, ¿qué vemos? Conductas aisladas. Pero cuando empiezan a tener un patrón, ¿no? Me empiezo a lavar, por ejemplo, los dientes todos los días, ¿correcto? Me empiezo a lavar los dientes todos los días. En la repetición de la conducta, en la repetición de los actos, es donde vienen los hábitos, ¿correcto? Entonces, si yo me lavo los dientes todos los días, voy a llegar a formar un buen hábito, que es este BH de acá. Ahora, por el otro lado, si yo no me lavo los dientes todos los días, porque la negación de la conducta es no hacerla, ¿correcto? Si yo no me lavo los dientes todos los días, entonces voy a generar un mal hábito, ¿no? Es bueno porque, claro, si me lavo los dientes todos los días, estoy en favor de mi salud dental, entonces, y si no me lavo los dientes todos los días, estoy en contra de mi salud dental, ¿no? O sea, voy a tener caries, ¿correcto? Y a largo plazo voy a tener algunos problemas en cuestión de salud dental, muy bien. Ahora, cuando ya agarré el hábito, se podría decir, ¿no? Se podría decir en términos muy simples, que tranquilamente pues ya se vuelve algo de la persona, ¿no? Entonces, cuando ya agarré el hábito, puede ser que un día me acuesto, ¿no? Me acuesto en mi cama ya para dormir, estoy durmiendo y abro los ojos y digo, uy, ¿me lavé los dientes? Me hago la pregunta. Entonces agarro y hago, sí, sí me he lavado los dientes, ¿no? Es como que la conducta, al ser ya un hábito instaurado en mí, se ha automatizado, ¿correcto? Se ha automatizado. Ahora, bueno, esto es en conductas aisladas. Ahora, ¿qué pasa cuando la conducta tiene una carga moral, ¿correcto? Mentir, robar, ¿no? Están los mitómanos, los cleptómanos, las personas que, digamos, tienen un problema con la mentira o con robar, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Que el mal hábito de mentir o de robar, ¿no? O el buen hábito de no mentir o no robar, como quieran ponerlo, ya ha pasado a otro plano después de la repetición de actos, que es la B, ¿no? La B del lado negativo es el vicio y la B del lado positivo es la virtud. Entonces, ahora, ¿cuándo se da el salto? Cuando hay un perfeccionamiento de la conducta. Entonces, digamos que yo ya tengo el buen hábito de lavarme los dientes, ¿muy bien? Pongo el ejemplo de lavarse los dientes porque es muy simple, no voy a entrar a ejemplos morales porque se va a extender mucho esto, ¿muy bien? Pero pongo el buen hábito de lavarnos los dientes, ¿correcto? Entonces, ya logré el buen hábito de lavarme los dientes. Pasado un año de lavarme los dientes, voy a mi chequeo con el dentista y me dice, Carlos, usted tiene caries. Y yo le digo, pero doctor, es imposible que yo tenga caries si yo me lavo los dientes todos los días en la noche. Y el doctor empieza a averiguar, empieza a decir, ¿con qué pasta se ha lavado? ¿No? ¿Usaba hilo dental? ¿Usaba enjuague bucal? ¿No? ¿Cuánto tiempo se lavaba los dientes? ¿Correcto? ¿Qué tipo de cepillo usaba? ¿Qué movimiento hacía? Entonces, yo le respondo las preguntas y me dice, mire, entonces por eso tiene caries. Tal vez la pasta que usted ha estado usando no es la mejor. Mire, use esta pasta. Después tiene que empezar a usar enjuague bucal, hilo dental, ¿no? Tiene que empezar a lavarse más minutos por lado, tiene que empezar a hacer en manera horizontal y no en vertical, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, empieza a haber un perfeccionamiento de la conducta, ¿correcto? Y eso me hace llegar a la virtud. Ahora, obviamente no existe la virtud de lavarse los dientes, ¿no? Pero para que se entienda el ejemplo, de manera simple, las virtudes morales o los vicios ya entran en otra categoría, pero se van instaurando así. O sea, la base es la repetición de la conducta. Muy bien, entonces el trabajo de la voluntad consiste en obtener buenos hábitos que luego se transformen en virtudes. La idea de la voluntad es tender al bien, ¿no? Y la conducta virtuosa, pues es el mayor bien que la persona puede obtener, ¿correcto? Vamos a ver entonces ahora una distinción de voluntades para el trabajo, digamos, psicológico, psicoterapéutico, si quieren llamarlo así, que aplica a todas las personas en realidad, ¿no? Yo siempre la utilizo
en la distinción digamos, en la focalización del problema de la persona para ver, ok, viene la persona con un problema, con una situación, ¿no? Entonces, el hecho de que busque ayuda ya me indica que, digamos, su voluntad se está moviendo para mejorar, ¿sí? Para conseguir un mayor bien, que es su estabilidad psíquica, mental, ¿correcto? Su salud psicológica. Entonces, pero después hago como una evaluación de las voluntades para ver pues cuán verdadera es la voluntad que esta persona tiene de mejorar. Muy bien, entonces, la primera voluntad es la voluntad veleidosa o indecisa, ¿correcto? Se expresa en el indicativo potencial yo querría, a mí me gustaría, tendría que, ¿muy bien? Esta forma de voluntad no llega al querer verdadero, ¿no? No llega a ser una verdadera voluntad. Se mantiene sí en un plano previo, ¿correcto? O sea, no es que esté en nada. Sí ha habido un primer movimiento de la voluntad, si quieren llamarlo así, pero está en un plano previo, ¿no? Si no llega al querer, ¿no? Pero si no llega al querer, sin embargo, a menudo reconoce este límite. Por eso es que también digamos, el lenguaje que usa la persona es este, ¿no? Yo quería, a mí me gusta, a mí me gustaría, ¿no? Tendría que, ¿por qué? Porque sí reconoce que hay un primer movimiento de la voluntad, sin embargo no llega a la verdadera voluntad, pero reconoce el límite, ¿no? Porque generalmente viene como un pero. Yo quería, ¿no? Trabajo con chicos que tienen adicción a la pornografía, a la masturbación. Entonces me dicen, yo quería dejar de ver pornografía, yo quería dejar de masturbarme, pero pasó esto, ¿no? A mí me gustaría dejar de hacer esto, pero, ¿no? Pasó esto. O sea, es como que sí tienen el primer movimiento. De hecho, por ejemplo, las personas un porcentaje de personas que acuden a terapia tienen este tipo de voluntad. Este tipo de voluntad es la voluntad inicial de la persona que acude a terapia. ¿Por qué? Porque tiene la primera intención, ¿no? Yo quiero mejorar. A mí me gustaría mejorar, tendría que mejorar. O sea, es un indicativo potencial de que la persona quiere mejorar. Y eso es lo que la lleva a consultorio, porque a veces pasa que muchas personas sacan cita, ¿no? Y nunca vienen, ¿no? Y no, o sea, tampoco hago un juicio negativo de ellas. Asistir a terapia es un proceso bastante complejo. Cada persona lo vive a su manera y lo pasa en su manera. La idea es que para finalizar el proceso, finalizas yendo a terapia, ¿no? Hay personas que muy por el contrario se alejan y siguen muy heridas, pero en principio, pues tenemos esta voluntad. Después tenemos la voluntad engañada, muy bien. Es una voluntad que se miente a sí misma sobre los medios que elige para alcanzar un determinado fin. Sí, esto es muy interesante, ¿no? Quiere engañarse a sí misma, por eso se llama engañada, ¿no? Quiere engañarse a sí misma, convenciéndose de que realmente quiere tal o cual fin, cuando en verdad los medios que elige para alcanzar ese fin no conducen eficazmente a tal fin, sino a otra cosa. Les pongo un ejemplo. Eh, Cuando yo trabajo pues con estos chicos, por ejemplo, que tienen adicción a la pornografía o a la masturbación, su fin, su objetivo es dejar la pornografía y dejar la masturbación, ¿no? Porque está haciendo un daño en estas personas. Entonces, por ejemplo, ellos o yo trabajo con ellos en que se pongan medios para lograr este fin. Ahí yo también me doy cuenta de en qué tipo de voluntad están. Otra manera si quieren hacer un autoanálisis de cuál es su voluntad, analicen si los medios que ustedes se proponen están de acuerdo para el fin. Entonces, por ejemplo, yo les digo, ¿no? Tienes que dejar el celular, ¿sí? Tienes que dejar el celular eh, cargando, en la noche, cargando en otro lugar que no sea tu habitación. No sé, tienes que dejar el celular en la habitación de tus papás. Muy bien. ¿Por qué? Porque si tú te quedas con tu celular en tu cuarto en la noche, te estás exponiendo a la conducta, ¿correcto? Entonces, algunos hacen caso, algunos, digamos, es que tampoco es hacer caso, sino que algunos toman conciencia de. Pero ¿qué pasa con la voluntad engañada? La voluntad engañada dice algo así como que no, o sea, yo no necesito dejar el celular, yo soy fuerte, yo puedo solo, yo me voy a controlar, ¿no? En el caso de un alcohólico, digamos, ¿no? Es como que por premisa él no tendría que ir a una fiesta, porque en una fiesta es un lugar donde se consume alcohol y él tiene un problema con el alcohol. Pero el que tiene la voluntad engañada, correcto, el que tiene la voluntad engañada dice, no, pero yo me controlo, no va a pasar nada, solo voy a ir a saludar a mis amigos, voy a ir a compartir un ratito con la familia.
No, es el cumpleaños de mi mejor amigo, es el cumpleaños de mi mamá, etcétera, etcétera. O sea, no se priva, muy bien. Va a la fiesta y en la fiesta le pasan la copita para el brindis, ¿no? Y alguien le dice, oye, pero tú no puedes tomar. No, solo es una copita, nada más. Yo lo tengo controlado, ¿no? Entonces se engaña a sí mismo, piensa que tiene la situación bajo control, piensa que lo que está haciendo de verdad ayuda, pero no es así. Esta es la voluntad más peligrosa. ¿Por qué? Porque está ciega, está engañada. O sea, la persona verdaderamente piensa que lo que está haciendo le ayuda, pero en realidad no es así. Entonces, el trabajo aquí consiste en hacerle dar cuenta a la persona de que lo que está haciendo no ayuda, y es un trabajo un poco más cognitivo, porque la persona tiene que entender eso, ¿no? Y es la más peligrosa en el sentido de que es la que estanca a la persona. La anterior voluntad, la voluntad veleidosa, al menos hace dar un paso, ¿no? Como vimos ahí, es un indicativo potencial, ¿no? El primer paso, el primer movimiento volitivo de la voluntad. En cambio, en este caso, la persona no entra en conciencia de que tiene que dar el primer paso, porque según ella ya ha dado el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, o sea, está avanzadísimo. Tiene un control sobre ella, ¿no? Y se puede aplicar en cualquier cosa, por si acaso, no solo en cuestión de adicciones, ¿no? O sea, yo me voy a levantar temprano mañana, ¿correcto? Oye, ya son las 12, duérmete si te quieres levantar temprano. No, no hay problema, yo siempre me acuesto tarde. Además, me voy a poner alarma. No, mira, me he puesto 4 alarmas, ¿no? 6:05, 6:10, 6:15, 6:20. Entonces, no, no hay problema, yo lo tengo controlado. O sea, y cuando muy en el fondo se sabe que no es así. Y esa persona se va a levantar tarde. Entonces, se puede aplicar con cualquier cosa. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de voluntad. Finalmente, el autor distingue la verdadera voluntad. ¿Sí? La verdadera voluntad es la que quiere un fin y los medios que conducen eficazmente a ese fin, aunque sean medios duros y difíciles, ¿no? Tal voluntad, dice, tiene evidentemente grados. ¿Sí? Hay grados de verdadera voluntad. Esto es importante aclarar porque a veces encontramos personas con voluntades pues mucho más fuertes, mucho más consolidadas, y nosotros decimos, ah, bueno, yo no tengo y él sí, no. Sí, todos tenemos, pero en grados. No en todas es igual, ¿no? Y hay características fundamentales que estas sí se repiten en todos, ¿no? Sea el grado que tengas. Es perseverante, tenaz, firme, supera los fracasos, volviendo a comenzar las obras que salen mal, ¿no? A veces, ¿cuándo nos damos cuenta que es verdadera voluntad? Cuando en el camino de mejorar fracaso y me quedo ahí, ¿no? Entonces esto pasa con algunas personas que recaen, ¿no? O incluso, como les digo, en cuestiones de la vida diaria. Yo tenía el objetivo de ir al gimnasio el lunes, pero el lunes no fui, entonces dije, "Ah, ya fue, no voy. O el siguiente lunes, ¿correcto? Entonces, no, no es, esa voluntad no está siendo verdadera voluntad. O a veces voy un día, voy 2 días, voy 3 días, ¿no? Lunes, martes, miércoles, el jueves ya no fui, entonces ya no vuelvo a ir. O sea, no es verdadera voluntad, ¿no? Porque no vuelve a comenzar. La verdadera voluntad tiene la capacidad de volver a comenzar, así sea de cero. ¿Por qué? Porque la persona verdaderamente quiere salir adelante. Muy bien. Entonces, bueno, comenzar las obras que salen mal, aceptar los retos, se sobrepone a las caídas y es capaz de terminar las obras que se emprenden. Muy bien, es capaz de terminar las obras que se emprenden. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos ahí lo voy a pasar. Muy importante que nosotros podamos, en primer lugar, en el trabajo de la voluntad, identificar qué tipo de voluntad estamos. A veces podemos tener todas las voluntades y bueno, y también depende de los objetivos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener una verdadera voluntad para acabar mi carrera, pero puedo tener una voluntad engañosa para hacer ejercicio y una voluntad veleidosa para comer sano, ¿no? Como que quiero, estoy ahí, pero después no. En la del ejercicio no, estoy que lo salto, que me pongo excusas. En cambio, en mis estudios sí estoy bien concentrado. Ahora, es un poquito difícil que haya esto, ¿no? Que haya como que una articulación de distintas voluntades en una persona. Generalmente hay una predominante. No quiere decir que las otras dos se excluyan, pero generalmente sí hay una predominante y en base a esa predominante se edifica toda la vida. Entonces, si mi predominante es la engañada, voy a tener voluntad engañada o engañosa para mis estudios, para mi vida personal, para mi vida privada, para mis objetivos. Por ahí alguna que otra va a ser verdadera voluntad o veleidosa, pero bueno, o sea, la idea es conformar una, o sea, identificar cuál es mi voluntad predominante y trabajarla.
y trabajarla. Obviamente son grados, ¿no? La peor es la engañada. Si mi voluntad es engañada, tengo que transformarla en veleidosa, ¿no? Y después de veleidosa, en verdadera. Y si mi voluntad es veleidosa, ya puede hacer el salto a la verdadera, ¿correcto? Pero es muy importante. Para el principio, para el trabajo de la voluntad, hay un principio, ¿sí? Este es un principio muy básico. Hacer el bien que quiero hacer, que no quiero hacer, perdón, y no hacer el mal que quiero hacer. Es, la persona humana siempre se inclina por lo más cómodo, por lo más fácil, por lo más satisfactorio. Eh, entonces, claro, siempre es así, ¿no? O sea, a ver, yo les preguntaría, ¿no? A ver, si ustedes prefieren ahorita estar trabajando o estar de vacaciones en México, en Cancún, en Riviera Maya, cualquier persona, por más que ame su trabajo, ¿no? Yo creo, obviamente hay excepciones y excepciones, ¿no? Diría, bueno, me estaría de vacaciones en Cancún, ¿no? Obviamente tengo la conciencia de que no voy a estar eternamente de vacaciones en Cancún, tarde o temprano regresaría al trabajo, pero si en este momento me gustaría hacer algo, sería estar de vacaciones, muy bien. Ahora, no quiero decir que ir de vacaciones a Cancún en vez de manejar, de trabajar es malo, ¿no? O sea, simplemente que hay un tiempo para todo. Pero ojo, esto se aplica para lo más simple. A ver, yo tengo el objetivo de levantarme temprano. ¿Muy bien? Entonces, hacer el bien que no quiero hacer. ¿Levantarme temprano es un bien o está bien? Sí. Quien madruga, Dios lo ayuda, ¿no? Aprovecho mi tiempo, ¿no? Estoy más, desde temprano estoy activo, puedo, digamos, alistar todas mis cosas. Si me levanto a las 6 de la mañana, a las 8, ya me bañé, ya me cambié, desayuné, estoy listo para empezar mi día. Pero si me levanto a las 10, recién a las 12 estoy listo para comenzar mi día y se cruza con el almuerzo, entonces recién almuerzo, me doy una siestita, 3 de la tarde, recién estoy empezando mi día. ¿Correcto? Sí, es un bien levantarse temprano, ¿correcto? Ahora, ¿lo quiero hacer? No. ¿Quién quisiera, lo mismo con Cancún, ¿no? Igual son ejemplos por si acaso, ¿no? Pero ¿quién quisiera levantarse, ¿no? En la mañana te levantas, ves tu reloj, son las 6 de la mañana, las 7 de la mañana. ¿Quién no quisiera apagarlo y dormirse hasta las 9? Qué rico, ¿no? O sea, claro, pero no, hay que ir, hay que trabajar, hay que estudiar, ¿no? Correcto, hay que hacer nuestros quehaceres diarios. Entonces, claro, ¿lo quiero hacer? Es la pregunta. No, no lo quiero hacer, no quisiera levantarme temprano, quisiera dormir hasta tarde. Muy bien, entonces ya identifiqué, ¿es un bien? Sí. ¿Lo quiero hacer? No lo quiero hacer. Entonces lo hago, me sacrifico, ¿no? Entonces me levanto temprano. Lo mismo puede viceversa, ¿no? No hacer el mal que quiero hacer. Me dejan mi tarea, me dejan una tarea, un ensayo, en posgrado, en pregrado, no sé. Entonces lo puedo hacer, me dejan hacer un ensayo, una monografía. Entonces lo puedo hacer en ChatGPT. Pongo a ChatGPT, inteligencia artificial, miras un ensayo de este tema, de cuántas páginas, con tantos subtítulos, y lo empieza a desarrollar. Muy bien. ¿Es algo malo, es algo negativo? Sí, porque yo no estoy haciendo el trabajo que me están dando a mí, y aparte me estoy privando del aprendizaje de hacer el trabajo. Muy bien, es algo que quiero hacer, ¿no? O sea, podría irme al mall de shopping, podría irme al cine a ver una película en vez de estar haciendo mi monografía, ¿no? Tranquilamente podría hacerlo. No, no, sinceramente no quiero sentarme 3, 4 horas, estar revisando libros, redactando, viendo mis faltas de ortografía, viendo errores de redacción, citando, no, o sea, qué flojera hacer eso, o sea, ¿no? O sea, sí es algo que no quiero hacer, pero correcto, identifique, ¿es algo malo hacerlo en ChatGPT? Sí, es algo malo. Quiero hacer mi monografía, no quiero hacer, genial, entonces la hago. Muy bien, y mientras más grado yo le doy, más se fortalece la voluntad. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que si tenía planeado demorarme 5 horas haciendo la monografía y me demoro 10, adrede y por hacerla mejor, ¿correcto? Eso va a fortalecer más mi voluntad, va a curtir más mi voluntad, porque estoy haciendo, ¿sí? Un bien que no quiero hacer, que es hacer mi monografía, o también no estoy haciendo un mal que quería hacer, que es hacerlo con ChatGPT. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí es muy importante analizar todas nuestras situaciones porque cada uno es, o sea, cada uno es distinto. Y a algunos, algo les duele más que a otros, ¿no? Por ejemplo, a uno le va a doler mucho más, y este es también otro principio, mientras más duela, o sea, mientras más te moleste, mientras más no quieras hacer estas actividades, mejor fortalece la voluntad, más la curte. Hay algunos que odian, o sea, les pesa levantarse temprano, las sábanas se les pegan, siempre llegan tarde a todos lados. Correcto, a ellos, ¿no? Y hay otros que, por ejemplo, les encanta comer un montón, o sea, o comen todo lo que les sirven y encima empachado siempre hay espacio para el postrecito, digamos, ¿no? Como se dice. Entonces, obviamente,
la persona que duerme un montón, que odia levantarse temprano, va a decir, bueno, yo puedo comer menos tranquilamente, ¿no? Y es un sacrificio para esa persona, sí, porque va a comer menos. Pero tal vez no es tan efectivo para esa persona en el trabajo de la voluntad, porque lo que a esa persona le cuesta más no es comer menos, sino es levantarse más temprano. Viceversa con el de comer. Él dirá, yo puedo levantarme más temprano, voy a trabajar mi voluntad levantándome más temprano. Sí, tal vez le cuesta, como a todos le cuesta levantarse temprano. A menos que ya hemos hecho un hábito, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. ¿No? Le cuesta levantarse temprano y podría decir, sí, yo me voy a levantar más temprano, pero no, lo que a él le cuesta mucho más es comer menos. Entonces, si deja de comer menos, o si come menos, perdón, va a fortalecer más la voluntad, porque más le va a doler, ¿no? O sea, dos principios, hacer el bien que no quiero hacer y no hacer el mal que quiero hacer, y bueno, y dentro de ese principio, mientras más duela, mientras más curta, mucho más se fortalece la voluntad. Muy bien. Algunas conclusiones, ya para ir terminando. Muy bien. Primera conclusión. El objetivo del trabajo de la voluntad es corregir la deficiencia y adquirir, lo que les decía en un principio, ¿no? Y adquirir hábitos virtuosos, ¿no? Que perfeccionan la voluntad. La voluntad, como toda potencia del alma, se puede perfeccionar, ¿bien? Y los hábitos virtuosos, como les expliqué en el primer grafiquito de la virtud, es la que nos ayuda a perfeccionar esta voluntad. ¿Qué quiere decir una voluntad perfeccionada? Una verdadera voluntad, una voluntad fuerte, una voluntad que se levanta, una voluntad que tiene fin y que basa sus medios en sus fines, que no se engaña, que no se queda en el plano del querría, ¿correcto? Eso es una verdadera voluntad. Dice, no hay educación, y menos reeducación de la voluntad, sin un serio trabajo de control. Es decir, sin examinar diariamente el trabajo de la voluntad. El trabajo de la voluntad es un trabajo diario, serio. ¿Sí? Como les digo, a veces actualmente se nos vende la idea, pues, si tú quieres, lo vas a poder, ¿no? Tú atraes lo que piensas, ¿no? Si piensas éxito, si piensas tener una buena posición laboral, ¿no? Si tienes estas buenas vibras, lo vas a traer. No, o sea, eso lo que hace nos quita responsabilidad. Ya no conseguí el trabajo, debe ser porque el universo no quiere, ¿no? que consiga el trabajo, porque no me focalicé, no me lo programé tanto. No, o sea, eso no, tiene que haber un trabajo de la voluntad, ¿no? Darnos responsabilidad a nuestros actos, porque eso también es parte de la voluntad, se desliga la libertad, por si acaso, en el plano antropológico. La libertad es la responsabilidad que tenemos de nuestros actos, porque elegimos, somos libres. Muy bien, entonces es un trabajo serio, de control, ¿correcto? Sin examinar diariamente este trabajo. Muy bien, ya voy terminando, leo estos 3 puntos básicos. La voluntad es la facultad del esfuerzo. Educar es mejorar la capacidad de esforzarnos, trabajar en la consecución de un ideal, ¿no? Si bien el trabajo de nuestra voluntad es paulatino, tiene que ir yendo de pequeños esfuerzos a esfuerzos cada vez mayores. No hay ni que pensar en una educación rápida de la voluntad, esto toma tiempo, como cualquier obra de arte, ¿no? O como lo más importante y difícil de la obra de arte. Y esto, el trabajo sobre nuestra voluntad dura toda la vida, ¿sí? Es algo de toda la vida. Bien, con eso concluyo. Muchas gracias a nuestro invitado del día de hoy, el psicólogo Carlos Zúñiga, y cuán importante, ¿no? Educar la voluntad. Y tenemos la primera consulta, Carlos, respecto a ello. ¿Importa mucho el tema de la edad? Porque hago esta consulta porque para una persona madura que ya pasó tantas experiencias en su vida, éxitos, fracasos, quizás se le haga muy sencillo emprender un proyecto y realizarlo, porque lo hizo muchas veces y lo puede hacer una vez más. Pero para un joven, para un niño incluso, ¿qué podríamos destacar en cuanto al momento de la vida en que le toca educar su voluntad? Qué buena pregunta y sobre todo, qué buen punto de vista, ¿no? Sinceramente nunca lo había pensado desde el punto de vista que pues el adulto ya tiene más herramientas, ¿no? Ya ha vivido más. Pero yo le podría dar la vuelta, ¿no? Yo diría, y por eso vine a este gráfico que vemos en pantalla, ¿no? Una conducta. ¿Quién ha tenido más oportunidades de repetir una conducta? ¿No? ¿Un joven o un adulto? Es un adulto, porque bajo la lógica antes mencionada ha vivido más.
vamos al ejemplo del lavarse los dientes, ¿no? Un adulto, digamos, de 60 años, durante más tiempo, digamos, se ha lavado los dientes que un chico de 20 años, ¿correcto? Ahora, pongámoslo en viceversa, ¿no? Un adulto de 60 años no se ha lavado más tiempo los dientes, viceversa digo para el otro lado de la conducta, nos ha generado un mal hábito. No se ha lavado los dientes por mucho más tiempo que un chico de 20 años. Los dos no se lavan los dientes, solo que uno por 60 y otro por 20. Ahora, claro, desde este punto de vista, al de 60 años le va a costar mucho más dejar este mal hábito de no lavarse los dientes, o sea, lavarse los dientes todos los días. ¿Por qué le va a costar mucho más? O en teoría, ojo, estoy hablando en teoría, porque a veces la práctica es totalmente distinta, ¿no? O sea, frente a la pregunta de fondo, no, la edad no es una limitación. O sea, no, siempre hay las excepciones a la regla, por supuesto. Entonces, frente a cualquier edad, siempre puede haber un trabajo serio de la voluntad. Lo que se necesita es eso, tener una verdadera voluntad de querer el cambio, de querer la mejora. Pero en teoría, ¿no? En teoría, mientras más repetido sea un acto, ¿no? Mientras más habituado esté una conducta, cuando ya hay un mal hábito instaurado, un buen hábito instaurado, una virtud instaurada, un vicio instaurado, en teoría más difícil es de dar la vuelta hacia atrás, ¿no? En palabras simples, es más difícil que este señor vuelva pues a lavarse los dientes porque ya durante 60 años no lo hizo. Ahora, sí, mediante un trabajo, sí se puede, ¿no? Un trabajo constante, diario, ¿no? Hay un trabajo muy específico para los temas de la voluntad, que de hecho en terapia se debería aplicar mucho, pero de que se puede, se puede. Y bueno, y para el chico de 20 años también, ¿no? Ahora, esto es desde un aspecto, digamos, conductual, en cuestiones de hábitos, de virtudes y vicios. Y ahora también hay un punto de vista biológico que tiene que ver con la neuroplasticidad cerebral, ¿no? Las conductas que nosotros vamos haciendo también quedan impregnadas, se podría decir, en nuestro cerebro por este concepto de plasticidad cerebral, que es la base biológica del aprendizaje. Entonces, ahora, hay un principio en la neuroplasticidad cerebral, digamos, en principio, ¿no? Porque todavía es algo que está siendo muy investigado. Y es que mientras más joven se es, más neuroplasticidad se tiene. Por eso los niños aprenden pues muy rápido, porque ya se forja conexiones neuronales en su cerebro de dicho aprendizaje. Entonces, en una persona adulta, deshabituarse a una conducta que por ahí ya ha estado muy reforzada en su mapa cerebral, pues puede ser un poco más complicado que para un joven que recién en el desarrollo de su cerebro, porque se habla de un desarrollo cerebral hasta los 25 años, que recién se está desarrollando, ¿no? Entonces, no, es una gran pregunta y habría mucho que ver ahí. Lo que he hecho yo es dar como que las premisas ya para también el análisis personal de cada uno, ¿no? Muy bien, Carlos, y una segunda y última consulta. A veces el ser humano toma la decisión de ir en busca de algo que no necesariamente le va a hacer bien, pero uno va, lo busca, quiere, y por ahí se puede confundir el enfoque, ¿no? De querer buscar algo que te va a hacer daño o que te está haciendo daño o que probablemente va a ser imposible que lo consigas, pero tú quieres, porque tu enfoque está ahí. Hay una confusión en esto de los enfoques que ponemos en nuestras vidas, cómo lo cambiamos, es la consulta. Correcto. Sí, aquí hay que hacer bien la distinción en lo que son fines y lo que son medios, ¿correcto? Entonces, eh, los fines es a lo que nosotros queremos llegar, o los objetivos, si quieren ponerlo así, que nosotros queremos llegar. Los medios son, digamos, son canales, son vías, son caminos que nosotros utilizamos para llegar a dicho fin. Ahora, es muy importante que, claro, no todas las personas tienen el mismo fin, ¿no? Yo puedo decir, yo quiero ser feliz, ese es mi fin en la vida. Y para ser feliz, pues yo he asociado la felicidad al estudio. Entonces, para ser feliz tengo que acabar mi colegio, tengo que acabar mi universidad, tener mi maestría, mi doctorado, mi postdoctorado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahora otra persona dirá, yo quiero ser feliz, para mí la felicidad es el placer. Y a mí me da placer jugar videojuegos, entonces yo voy a dedicar mi vida a jugar videojuegos, todo el día, todo voy a jugar videojuegos, ¿no? Entonces probablemente voy a ser streamer, voy a subir contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora,
cada uno puede tener un análisis objetivo subjetivo de los fines, pero existe un análisis objetivo de los fines, ¿sí? Hay fines que son fines en sí mismos y a veces los usamos como medios. Entonces, ahí sí ya estaríamos un poco equivocados. Por ejemplo, la persona humana es un fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir? No puede ser usado como medio para algo, ¿no? Bueno, lamentablemente igual se usa, pero en teoría no debería hacerse así. Entonces, yo no puedo usar a las personas para lograr mis fines, porque son personas, tienen su dignidad, merecen respeto, ¿no? Y no puedo usarlas como medio, no puedo usarlas como medio. Entonces, más o menos, la respuesta o la pregunta que se tendría que hacer cada persona en esta cuestión sería, ¿verdaderamente lo que yo quiero es un fin en sí mismo o solo es un medio que me va a llevar a un fin? ¿No? Ahora, si yo utilizo porque a veces ponemos los medios como fines, se me ocurre, el placer, ¿no? El placer no es un fin, el placer es un medio para algo más grande, ¿correcto? Pero si yo solo busco el placer como un fin, y el placer en sí mismo lo tomo como un fin en sí mismo, pues la persona sola se da cuenta porque va quedando vacía. Porque al no ser un fin y solo quedarse en medio, pues no cumple el objetivo del fin. El objetivo del fin es llenar a la persona en algún sentido trascendente. Por eso es un fin en sí mismo y por eso la persona es un fin en sí mismo porque tiene la capacidad de llenar a otras personas mediante las relaciones interpersonales con algo más trascendente, ¿no? Como es el amor, como es la amistad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ser muy prudentes en evaluar nuestros medios y nuestros fines. Y esto es muy básico en el trabajo de la voluntad. Muy bien, nuevamente muchísimas gracias a Carlos Zúñiga, nuestro psicólogo especialista que hoy nos ha acompañado en el consultorio psicológico online. La educación de la voluntad fue nuestro tema y de esta manera llegamos al final del consultorio. Carlos, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a todos por haberme escuchado, muchas gracias por la invitación y hasta una próxima oportunidad, Dios mediante. Muy bien, señores, nos vamos hasta el próximo jueves con otro tema en nuestro consultorio psicológico online. Somos la Universidad de San Martín de Porres, filial sur, la Escuela de Psicología presente en el consultorio. Hasta la próxima semana.